Buenas tardes, mi nombre es Kevin Mauricio Montoya Giraldo. Soy estudiante de Ingeniería Mecánica de la Universidad Tecnológica de Bolívar. El día de hoy les vengo a presentar una exposición del libro Diseño en Ingeniería Mecánica de Sidlip. Específicamente les vengo a realizar la exposición del capítulo uno. El capítulo uno tiene como nombre Introducción al diseño en Ingeniería Mecánica. Bueno, avancemos. El diseño, eh, el diseño nace de la necesidad de mejorar algo que existe o la necesidad de solucionar algún problema que nosotros tenemos. Eh, el diseño debe de ser un proceso innovador y altamente interactivo, donde en el que nosotros tomamos muchas decisiones a lo largo del proceso de diseño, porque debemos de tener en cuenta materiales y otras cosas. Muchas de las veces las decisiones son provisionales, o sea que yo no voy a hacer un boceto ahora y ese va a ser el boceto que voy a utilizar ya al final del diseño. Eh, a medida de que yo puedo ir recopilando información, puedo ver que el diseño me va a funcionar mejor de X o Y manera. Eh, Al momento de diseñar, muchas veces vamos a tener mucha información que a veces va a ser relevante, otras veces va a ser irrelevante. Muchas veces también vamos a empezar un diseño desde cero, no vamos a tener información, nosotros debemos de ir viendo la mejor manera en que las cosas pueden funcionar. Eh, el diseño se ha utilizado desde la antigüedad. Un ejemplo muy sencillo de diseño es la fabricación de la rueda. La rueda nace de, de la necesidad de transportar las cosas de una manera fácil, utilizando la menor energía posible. Eh, Vemos que, o sea, el concepto de rueda es muy sencillo. Es un círculo, no sé. Y hoy en día siguen surgiendo más diseños de ruedas. A pesar de ser algo que es tan antiguo, hoy en día vemos personas que se especializan en diseño de ruedas, que necesitamos, por ejemplo, una rueda que tenga un agarre en condiciones de lluvia, aumentar la disipación de la lluvia para mejorar el agarre, o una rueda que funcione muy bien en terreno arenoso. Eh, o sea, el diseño siempre va a tratar de innovar, de innovar, de innovar. Eh, el diseño en ingeniería mecánica. El diseño en ingeniería mecánica, nosotros como estudiantes de ingeniería mecánica, antes de realizar un proceso de diseño, debemos de tener claros muchos conceptos, ya que nosotros, por ejemplo, para diseñar un cojinete, tenemos que saber los conceptos de mecánica de fluidos, de termodinámica, de materiales, porque si vamos a diseñar un cojinete, por ejemplo, ese cojinete se puede calentar. Debemos de tener en cuenta la manera en que el material el cual estamos utilizando para en el diseño para la fabricación del producto puede cambiar sus propiedades a medida de que la temperatura va aumentando. La resistencia que pueden tener ciertos materiales, muchas veces debemos de cambiarnos por ejemplo, de acero entre las diferentes clases de acero que hay, o simplemente podemos coger el mismo acero y hacerle un tratamiento térmico para mejorar sus propiedades, que nos funcione mejor bajo los requerimientos que nosotros queremos. Eh, el diseño que nosotros realicemos debe
de ser un producto que tenga funcionalidad, que sea seguro. Eh, Dejemos de tener en cuenta todas estas cosas. Fases e interacciones del proceso de diseño. Muchas personas, cuando se les habla de diseño, o sea, se preguntan qué es el diseño, cómo comienza uno a realizar un diseño. Si ya yo tengo una idea, qué procedo a hacer, cómo lo hago. Eh, un proceso de diseño tiene unas fases que son las recomendadas a seguir. Lo primero es el reconocimiento de la necesidad. Nosotros siempre debemos de ver eh, qué necesidad tenemos, si tenemos, no sé, alguna máquina en casa, pero nosotros creemos que esa máquina nos puede funcionar de alguna manera mucho mejor, optimizar esto, o necesitamos algo que no encontramos en el mercado, ya estamos reconociendo la necesidad, ya tenemos algo que necesitamos, algo que debemos de mejorar. La definición del problema eh, es más específica, o sea, ahí se deben de incluir todas las especificaciones del objeto que se va a diseñar o se va a mejorar. Por ejemplo, una especificación puede ser para un generador. Tenemos de dato de entrada la cantidad de combustible que vamos a utilizar en el generador y dato de salida la cantidad de electricidad que este generador nos va a producir. Mm, Luego podemos pasar a la síntesis. La síntesis es un esquema que conecta los elementos posibles del sistema. Eh, Acá pueden haber varios esquemas de soluciones. Por ejemplo, ver qué idea puede funcionar mejor. Podemos ir recopilando información de otras máquinas que podemos tener a nuestro alrededor, información de libros. Eh, Luego seguiría la parte de análisis y optimización, que tiene o sea, se relacionan de manera íntima e iterativa, porque si tú en la síntesis cambias, por ejemplo, em, no sé, una válvula, un ejemplo, por una válvula que te entregue más, te entregue menos, tú al momento de realizar el análisis y la optimización vas a encontrar los cambios eh, que pueden surgir nomás por cambiar una válvula, por ejemplo. En la evaluación, esta es la fase más significativa del proceso de diseño, porque aquí es donde vas a realizar las pruebas las pruebas finales, perdón, eh, para ver si el producto de verdad es exitoso. Lo vas a comparar con productos similares para ver qué beneficios trae a la comunidad, al consumidor, ver si es confiable, si es competitivo, eh, si se mantiene la calibración con la que se realizó, si se mantiene con facilidad, eh, el costo que va a tener de mantenimiento, todas estas cosas. La presentación. La presentación del diseño a veces puede ser una de las fases también más difíciles, porque aquí es donde tú vas a presentar tu trabajo como venta o te lo vas a presentar a la parte de administración, de gerencia. Tú debes de tener cierto poder de convicción y demostrar eso basándote en los resultados que has obtenido de los análisis y de la evaluación y de resolver la necesidad que se estaba teniendo desde un principio. Una de las consideraciones que debemos de tener en fases del proceso de diseño son la funcionalidad, la resistencia al esfuerzo, eh, la corrosión que puede tener este producto, la seguridad, confiabilidad, si es fácil de producirlo o si es complicado.
lubricantes que te vas a tener que utilizar, si este producto produce mucho ruido, todo esto, tamaño, forma. La mayoría de estas consideraciones eh, se relacionan de manera directa con las dimensiones del material, con las dimensiones del producto, perdón, del diseño que estamos realizando. Herramientas y recursos de diseño. Hoy en día, gracias a la tecnología, contamos con una de las herramientas más importantes, que son las computacionales. Estas herramientas muchas veces nos ahorran mucho tiempo y dinero al momento de realizar un diseño y evaluarlo, porque gracias al hardware y software que tenemos tan poderoso hoy en día, podemos realizar nuestro diseño en computador, así realizando un CAD, utilizando por ejemplo NX para realizar el diseño, Solid Edge. Luego de tener el diseño, podemos realizar simulaciones en él, ya sean simulaciones térmicas, simulaciones de fluidos, simulaciones de esfuerzos. En cambio, si no tuviéramos las herramientas computacionales, tocaría hacer el diseño y producirlo. Tocaría producirlo para poder realizar estas pruebas de termodinámica, estas pruebas de esfuerzo, lo cual que pues si no, los resultados que obtenemos no nos convence fácilmente en las herramientas computacionales, sería modificarlo, volver a hacer la simulación, no tenemos ningún problema. Pero al no tener estas herramientas, deberíamos de volver a realizar el diseño, volver a producirlo, volver a realizar las pruebas. Producir un diseño, un producto por primera vez no es económico, requiere una alta inversión, es un costo grande, y también el tiempo que vamos a utilizar en él. Otra herramienta también, en las herramientas computacionales, siempre vamos a tener una ventaja y una desventaja. La ventaja es, pues obviamente, el tiempo y costos que nos ahorran. Una desventaja es que también a veces el software es pues un poco costoso, y que debemos de tener un buen hardware, puesto que este software no se corre en cualquier máquina. Adquisición de información técnica. Bueno, aquí ya entramos a todo lo que es información de bibliotecas, de vendedores comerciales, de internet, de comparar con otros diseños, otros productos que ya existen en el mercado. La verdad, las dos herramientas son muy importantes, puesto que tú debes de complementar tu diseño computacional, debes de alimentarlo de una buena fuente de información, debes de seguir ciertos requerimientos que tú como diseñador mecánico debes de tener en cuenta. Las responsabilidades del ingeniero de diseño. Bueno, nosotros como ingeniero de diseño mecánico, tenemos que satisfacer al momento de realizar el diseño, al momento de entregar el producto, debemos de satisfacer a la administración, a los clientes y a los consumidores. Siempre se espera que uno haga esto de la mejor manera, de una manera responsable y con ética profesional. Nosotros debemos de cultivar esta ética de trabajo profesional y las actitudes de procesamiento y toma de decisiones desde que estamos en la universidad. Debemos de mejorarlas y tratar de hacerlo de la mejor manera posible. Cosa de que cuando ya nosotros nos graduemos, que empezamos a ejercer nuestra carrera de ingenieros mecánicos, de diseñadores, de ingeniería mecánica,
podamos enfrentar los retos, ya estemos preparados para, para el ambiente laboral. Las normas y códigos. Bueno, una norma, uno de los propósitos de una norma es limitar las variaciones que puede haber respecto a ciertos diseños. Por ejemplo, en una rueda te dice que tú puedes utilizar, para el asfalto, puedes utilizar caucho. No puedes realizar una rueda en acero para que andes en asfalto, pues. Ya te restringe un poco, tratando como de estandarizar algo. Y los códigos te terminan de restringir, ya que ellos te dan un conjunto de especificaciones que tú debes de tener en cuenta para diseñar o construir algo. Los códigos siempre te van a tener grados de seguridad, la eficiencia mínima que debe tener un producto, algún diseño, el desempeño que debemos de alcanzar con este producto y la calidad. Es muy importante para nosotros saber las normas y los códigos que debemos de utilizar. Nosotros como ingenieros mecánicos debemos de tener presente estas organizaciones como lo son la ASM Internacional, eh, por ejemplo, el Instituto de Transporte de Ingenieros, Aluminium Association, son bastantes organizaciones, esas son una de las más comunes. Siempre debemos de tener en cuenta estos normas y códigos porque nosotros no podemos salirnos de acá ni realizar un diseño sin conocer las normas y códigos que hemos de seguir de cumplir para poder lanzar un producto al mercado. Los aspectos económicos. Bueno, los aspectos económicos también son muy importantes porque nosotros debemos del momento de hacer un diseño procurar que sea económico, que sea a un precio competitivo. Cabe resaltar que hay que hacerlo económico, pero que cumpla con un mínimo de calidad. Tampoco es que se puede utilizar lo más económico porque para venderlo. En este aspecto también debemos de utilizar bastante tiempo viendo cuál va a ser la mejor manera de realizar el diseño, cuáles van a ser los mejores materiales, que tenga una buena relación calidad-precio. Un ejemplo puede ser en los tamaños estándares. Tú vas a realizar un producto y este producto se puede realizar con una barra cuadrada de 50 a 60 milímetros, por ejemplo. Entonces, como esos son tamaños estándares, tú debes de diseñar basándote a estos tamaños. Por ejemplo, utilizar la barra de 60 milímetros, porque si tú realizas un diseño que vas a necesitar sí o sí una barra de 53 milímetros, vas a tener que hacer un pedido especial y pues esto va a aumentar los costos de producir el diseño que tú has hecho. Nosotros como diseñadores, para asegurar que estamos utilizando tamaños estándares, debemos tener a la mano las listas de los materiales que vamos a emplear y los materiales que podemos encontrar en el mercado. Otros aspectos también que debemos de tener en cuenta, aspectos económicos, son las tolerancias amplias, llegar a un punto de equilibrio de relación calidad-precio y tener en cuenta las estimaciones de costos. La seguridad y responsabilidad del producto.
legal del producto, perdón. Aquí llegamos a una parte también bastante importante. Por ejemplo, en Estados Unidos hay un concepto eh, de responsabilidad legal estricta. Este concepto te dice que si tú fabricaste un producto, diseñaste un producto y tu empresa lo fabricó, eh, si tú no realizaste las suficientes pruebas y este producto sale defectuoso o, o pone en riesgo a los consumidores, toda la responsabilidad va a caer sobre la empresa y sobre ti. Eh, por eso siempre debemos de asegurarnos de que los productos cumplan con la mejor calidad, que sean confiables y intentar diseñar de la mejor manera posible. La mejor forma de prevenir la responsabilidad legal siempre va a ser una buena ingeniería de análisis y un muy buen diseño, así también como realizar el control de calidad y realizar muchas pruebas. Realizar muchas pruebas bajo diferentes condiciones de temperatura, eh, de esfuerzos. Todo esto lo debemos de tener en cuenta, ya que siempre va a haber una responsabilidad bajo nosotros. El esfuerzo y la resistencia. Bueno, en este punto, nosotros debemos de diseñar de una manera en que el esfuerzo siempre esté por debajo de la resistencia del material que vamos a utilizar. Puesto que si nosotros utilizamos un esfuerzo casi igual a la resistencia, vamos a tener mucha tendencia a fallas y a daños en la maquinaria o en lo que nosotros estemos diseñando o vamos a producir ya una vez diseñado. Pues cabe resaltar que el esfuerzo son las fuerzas que se le aplican al material, ya sea axiales, cortantes, de torsión. Y la resistencia es la propiedad del material como tal, pues que como su nombre lo indica, este resiste a estos esfuerzos sin procurando no romperse. La incertidumbre. Al momento de nosotros realizar un diseño, hay muchas cosas que nosotros vamos a tener en cuenta, pero no vamos a estar bajo todos las posibilidades de que el producto trabaje. Por ejemplo, nosotros lo diseñamos para que el producto trabaje entre 10 grados y 40 grados de temperatura ambiente, un ejemplo. Eh, no, no podemos siempre tener en cuenta todas las cosas. Por ejemplo, eh, si el producto está trabajando cerca al mar, vamos a obtener una corrosión demasiado alta, y no va a ser lo mismo que tenerlo trabajando en Bogotá a una temperatura más baja y donde posiblemente pueda tener una corrosión menor porque no va a encontrar la salinidad del mar. Eh, pero también puede producir corrosión la humedad que podemos encontrar en Bogotá. Eh, Siempre vamos a tener muchas incertidumbres, tenemos que estar eh, conscientes de esto. Eh, la mayoría de las incertidumbres siempre van a ser por los esfuerzos y resistencias. Entre ellas tenemos la composición del material, el efecto que tiene un tratamiento térmico, termomecánico en las propiedades, de que por ejemplo nosotros suponemos que nuestro diseño siempre va a trabajar a cierta temperatura. Como máximo, por ejemplo, nosotros diseñamos para que nuestro elemento trabaje como máximo a 80 grados. Nosotros utilizamos
el acero que mejor se va a comportar hasta esa temperatura, pero en algún momento la persona que está utilizando el diseño que nosotros hicimos, el producto que se vendió, por X o Y razón, se recalentó la máquina y el material llegó a 120 grados. Y aquí el material tuvo un tratamiento térmico que las propiedades pueden variar y esto nos pueden causar fallas. También la intensidad y distribución de las cargas, no es lo mismo, en todas las máquinas no va a ser la misma distribución de cargas. Acá tenemos el factor de diseño que se define como el parámetro de pérdida de función sobre el parámetro máximo permisible. Casi siempre vamos a trabajar con la carga máxima permisible. Entonces vamos a utilizar la fórmula de carga máxima permisible es igual a la carga de pérdida de función sobre el factor de diseño que hemos hallado. Nosotros como ingenieros siempre debemos adecuarnos a la incertidumbre y esta siempre va a estar acompañada de un cambio. Sobre todo en los materiales. El factor de diseño y de seguridad. El factor de diseño se conoce, ND, perdón, se conoce como factor de diseño. Siempre debemos de analizar el factor de diseño a lo largo del material del diseño que hemos realizado. Por ejemplo, si diseñamos un cigüeñal, debemos de aplicar el factor de diseño a todo el cigüeñal. También, sobre todo, se debe aplicar en los puntos que nosotros consideramos críticos o que podemos ver que en el momento de diseñar va a tener cierto punto donde va a tender o va a ser fácil que se rompa. Supongamos, siempre van a haber unas secciones que van a ser más anchas, van a tener un diámetro más grande o un diámetro más corto. A las secciones de diámetro más corto debemos de aplicarle esta fórmula, estar más pendientes en este punto, puesto que va a ser una parte donde fácilmente, si se le aplica una carga más grande, puede romperse, puede tender a dañarse. La fórmula en este caso es perdón. Casi siempre se va a expresar el factor de diseño en términos de esfuerzo y una resistencia relevante. Los términos de esfuerzo y resistencia de la ecuación deben ser del mismo tipo. Deben ser del mismo tipo y la resistencia debe aplicarse a la misma ubicación crítica. La confiabilidad. Para nosotros como ingenieros de diseño, como diseñadores en ingeniería mecánica, es muy importante tener en cuenta la confiabilidad, puesto que en esto vuelve a caer la responsabilidad legal que vamos a tener respecto al producto ya fabricado. En el método de confiabilidad es donde se conoce o se determina la distribución de esfuerzos y las resistencias, pues se relacionan los dos con objeto de lograr un índice de éxito aceptable. La confiabilidad se expresa mediante la letra R y es igual a 1 menos la probabilidad de falla. Pero la probabilidad de falla es
el número de ocurrencias de fallas sobre el número de total de ocurrencias posibles. Un ejemplo puede ser, tenemos R que es igual a 1 sobre PF. Tenemos un ejemplo sencillo. En una empresa nosotros producimos 1000 productos y tenemos en las estadísticas que este producto, de esos cada 1000 se van a dañar el 90%, perdón, tenemos un producto, se fabrican 1000 unidades de este producto y este producto va a tener a fallar, según las estadísticas de cada 1000 productos, 6 salen defectuosos. Entonces, el número de posibles fallos va a ser 1000, que es el número de productos diseñados, y el número de fallos va a ser 6. Aquí, realizando pues esta operación, vamos a obtener que R es igual a 0.994. Esto sería una confiabilidad del 99.4%, que sería demasiado aceptable, sería una confiabilidad muy buena, puesto que el valor R siempre se va a encontrar entre 0 y 1, donde 0 sería una confiabilidad mala y 1 sería una confiabilidad muy buena, muy aceptable. Dimensiones y tolerancias. Al momento de diseñar, por lo general vamos a tener pues que dar dimensiones. Siempre debemos de intentar dar dimensiones para, por ejemplo, en el ejemplo que tenemos acá en este codo, vemos que vamos a necesitar unos tornillos. Debemos de dar dimensiones para tornillos que sean fáciles de conseguir en el mercado, no que la persona que nos compre tenga que mandar a hacer unos tornillos especiales, o nosotros como vendedores tengamos que mandar a hacer tornillos especiales con diámetros especiales, puesto que esto aumentaría los costos de producción. Por lo general, se emplean los términos como tolerancia, tamaño nominal, que es el tamaño que para designar un elemento, por ejemplo, un tubo de 1,5 pulgadas, o si vamos a necesitar un perno de media pulgada. Perdón. La tolerancia, los límites, perdón, que va a ser las dimensiones máximas y mínimas establecidas. Acá podemos tener en cuenta que podemos tener un lugar muy grande para montar una pieza, un lugar muy pequeño, entonces siempre vamos a tener que estar muy pendientes a los límites. La tolerancia, pues es la diferencia entre los dos límites. Tolerancia bilateral, unilateral, la holgura, que va a ser la diferencia máxima que vamos a tener en cuanto a diámetros. Por ejemplo, si tenemos un tornillo de 1 pulgada, necesitamos un tornillo de 1 pulgada y encontramos un tornillo de media pulgada, pues obviamente no lo vamos a poder utilizar porque es una holgura demasiado grande, una diferencia muy grande. En la interferencia, que va a ser, es lo opuesto a la holgura. Aquí vamos a ver la diferencia que hay entre el diámetro interno, que sería en nuestro caso, un ejemplo puede ser unos acoplamientos a presión, que vamos a necesitar que el diámetro interno, el diámetro de lo que nosotros estamos utilizando, sea mayor al diámetro exterior, que es donde vamos a poner el acoplamiento. Ahí vamos a necesitar que que haya interferencia. Perdón. Las unidades.
Bueno, las unidades son muy importantes. Debemos de tenerlas mucho en cuenta, sobre todo porque existen dos sistemas que son pues, los más comunes son el sistema internacional y el sistema inglés. Aquí siempre van a haber unas unidades que van a predominar, que son por lo menos en el sistema inglés va a ser el metro, eh, va a ser el gramo o el kilogramo en cuanto a masa. En cuanto a volumen podemos encontrar el litro. Eh, También van a haber unidades derivadas de esto que van a ser, por ejemplo, el newton, que va a ser los newtons, que va a ser, pueden ser unidades de fuerza, que son unidades de fuerza, perdón, que es la multiplicación de un kilogramo por la gravedad, que en nuestro caso en el sistema internacional es de 9,81 metros sobre segundo cuadrado. Pero al llegar al sistema inglés, ellos tienen diferentes unidades. Utilizan en longitud más que todo el pie y la pulgada. En masa ellos utilizan la libra. eh, También utilizan el pie cúbico. Y pues esto tiene sus equivalencias con el sistema inglés. Debemos de tener esto en cuenta. Volviendo al ejemplo de peso, ellos utilizan es libras fuerza. Ellos multiplican por cada un slut, lo multiplican por su sistema de sus valores de gravedad, que son 32,2 pies sobre segundo cuadrado. Y a esto ellos obtienen libras fuerza. Cálculos y cifras significativas. Bueno, esto también debemos de tenerlo en cuenta. Puesto que lo recomendable es utilizar tres cifras significativas, no utilizar una o dos, puesto que nosotros debemos de generar cálculos que sean confiables, no generar cálculos que nos sean más fáciles a nosotros de utilizar, de resolverlos, perdón. Un ejemplo sencillo puede ser para hallar una circunferencia. La circunferencia sabemos que es pi por el diámetro. Si nosotros utilizamos la circunferencia utilizando nomás una cifra significativa en el pi, vamos a obtener nomás 3,1 utilizando un diámetro, no sé, cualquiera de 4 centímetros, por ejemplo. Acá vamos a obtener una circunferencia de 12,4. Si nosotros utilizamos el pi como está en la calculadora, metemos en la calculadora pi por 4, vamos a obtener una circunferencia de 12,566 y vemos que hay una diferencia en milímetros, suponiendo pues que el diámetro, la circunferencia esté en centímetros, podemos ver que en los milímetros hay una diferencia que puede ser bastante grande a medida de que nosotros vayamos tomando nomás una sola cifra significativa. Por eso se recomienda utilizar tres. Es más, si yo redondeo este resultado para que me quede nomás una cifra significativa, me va a quedar 12,6 centímetros. Voy a tener una diferencia de 2 milímetros que eh, pueden jugar un papel importante en algún elemento que estemos diseñando que necesitemos alta precisión. La interdependencia entre temas de diseño. Bueno, aquí llegamos a una parte también bastante importante. Puesto que nuestro diseño siempre va a tener interdependencia de otros diseños ya existentes.
Por ejemplo, cambio un engranaje. Nosotros diseñando podemos ver que un engranaje helicoidal va a funcionar mucho mejor que un engranaje cilíndrico. Pero ¿qué sucede? Bueno, está bien, puede que funcione mejor, pero al momento en que tú vayas a montarlo en cierta máquina que vayas a reemplazar el engranaje, puede que el engranaje helicoidal no soporte las, los esfuerzos que recibía el engranaje cilíndrico, o este engranaje también te puede proporcionar nuevos esfuerzos que la máquina no te va a soportar, porque la máquina no está diseñada para estos esfuerzos que va a proporcionar el engranaje helicoidal. Siempre debemos de tener en cuenta lo que nos va a suministrar la máquina, los datos de entrada que vamos a tener. Eh, Volviendo al ejemplo del generador, eh, si a mí me están dando me están diciendo que el combustible que se va a utilizar es diésel, yo no puedo diseñar un motor que me va a funcionar a gasolina, porque pues no estoy teniendo en cuenta, no estoy teniendo en cuenta los datos que me están dando, no estoy teniendo en cuenta la interdependencia que puedo tener con factores externos, factores de entrada. Por eso siempre debemos de tener en cuenta e investigar bien los datos de entrada que vamos a tener. También los datos de salida son muy importantes. Eh, bueno, vamos a pasar a lo largo del libro. Hay un caso estudio que es el diseño de un eje de transmisión de potencia. En el primer capítulo solamente se hace una introducción breve donde nos dicen que, por ejemplo, un motor de combustión eléctrico es más eficiente en un rango pequeño de velocidad de rotación. Eh, Cuando la aplicación requiere que se entregue potencia a una menor velocidad, vamos a utilizar reductores de velocidad, pero también debemos de tener en cuenta que esto puede generar pares de torsión más altos, entre otras cosas. Nos ponen un ejemplo de una empresa que necesita reductores de velocidad. Vamos a tener unos requisitos de diseño que son la potencia que debemos de entregar, que va a ser de 20 caballos, la velocidad de entrada, la velocidad de salida, eh, y también las especificaciones de diseño. Tenemos de tener en cuenta también otra vez la potencia que debemos de entregar, una eficiencia que sea superior al 95%, la cantidad máxima de revoluciones permitidas, los niveles de ruido, todos estos requerimientos debemos de tenerlo en cuenta, las cargas y esfuerzos permisibles. Pero en esta parte solamente se hace una introducción, el cual se va a ir desarrollando a lo largo del libro. Hasta acá ya llego a la exposición del capítulo 1. Ahora voy a pasar a la segunda parte del trabajo, que es la idea de un generador aprovechando la pandemia que tenemos. Eh, bueno, la idea mía es aprovechar la actividad física que debemos de hacer, pero como no podemos salir, es utilizar dos bicicletas, ya sea estática o la bicicleta que conocemos todos, con la que nos desplazamos, y montar un sistema acoplando dos dínamos a la bicicleta, a cada bicicleta.
Esta bicicleta va a estar una al lado de la otra. Eh, la idea, la necesidad que vamos a suplir en este momento es un medio de entretenimiento, un medio para realizar ejercicio debido a que no podemos salir, liberar el estrés y además de esto vamos a ser amigables con el medio ambiente, puesto que vamos también de esta manera a producir nuestra electricidad en el momento en que estamos realizando ejercicio. Por decirlo así, vamos a reutilizar la energía que nosotros estamos gastando. Bueno, los requisitos del diseño es que debemos de entregar 500 vatios, que con 2 personas podemos entregarlos fácilmente. El promedio de una persona normal puede generar 60 vatios hora, perdón, 300 vatios hora. Eh, Poco mantenimiento, puesto que las personas que van a utilizar esto no van a ser expertas en, en estos tipos de mecanismos. Que tenga un costo competitivo, que sea económico, puesto que eh, debemos de tener en cuenta que muchas personas en este momento están sin trabajo y puedan acceder fácilmente a este. Un acoplamiento de manera sencilla que cualquier persona pueda llegar y montar y desmontar, ya sea de la bicicleta estática o la bicicleta convencional, y utilizar poco espacio, puesto que debemos de tener en cuenta que esto va a estar en la casa. Podemos utilizar dínamos de los convencionales. Un momento, les muestro. Dínamos de los convencionales. Y estos dínamos van a ir conectados a baterías. Vamos a necesitar las bicicletas, el alternador y un cableado sencillo. La verdad, la conexión no tiene mucha ciencia. Tendríamos las 2 bicicletas con los generadores, una al lado de la otra persona. Se toma la energía que viene produciendo los dínamos de electricidad de corriente continua, va a llegar a una batería. De esta batería vamos a pasar esta corriente continua a un alternador que nos va a generar corriente alterna. Y pues de este alternador vamos a tener un toma corriente común que todo el mundo conoce, que tenemos en casa. A este alternador le podemos conectar un televisor y un sistema de sonido. Podemos utilizar el televisor ¿para qué? Para de esta manera nosotros poder recrear como si estuviéramos al aire libre, y en el sistema de sonido vamos a poder poner, no sé, automóviles pasar, ir reproduciendo sonidos que vamos viendo en la pantalla del televisor. Al intentar recrear esto, es hacerlo de una manera más real, que las personas puedan hablar de lo que están viendo, que sea todo más ameno. Es más, como estamos utilizando poquito bateaje del generado, podríamos conectar hasta, no sé, un ventilador para sentir la brisa. Pero la idea de esto es hacer que las personas se desestresen un poco. Y además nos puede quedar energía almacenada en la batería, que luego puede ser utilizada en caso de que, no sé, se vaya la electricidad. O sí, puede ser utilizada luego, y con esto estamos siendo amigables con el medio ambiente. Ya, yo creo que es todo. Muchas gracias por la atención que me prestaron. Espero estén muy bien. Estas son una de las referencias que usé para las imágenes tomadas a lo largo de la diapositiva, de la presentación, perdón. Listo.